Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1131 del manga, capítulo titulado Loki en el inframundo, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Luffy encontrándose muy emocionado por todo lo que implica estar en el BAF tras Loki haberle confirmado que es el lugar en el que están. Pero que tan emocionado que Luffy no para de hablar, tanto como para que ni Loki tenga el momento de expresarse, hasta que finalmente se harta y le grita a Luffy. Grito que cumple su función y que le permite decirle a Luffy que él, Loki, es el sagrado dios del sol venerado en el BAF, así que él, Luffy, como humano, no debería de hablar sin su permiso. Momento que Oda aprovecha para presentarnos formalmente a Loki, el príncipe maldito, y revelarnos que su recompensa es de 2.600 millones de berries. Recompensa muy peculiar al ser considerada especial por parte del gobierno mundial. Quedándonos con la incógnita de por qué se considera especial la recompensa de Loki, pasamos a ver al propio Loki intentar obligarle a Luffy a responderle a la pregunta de qué opina de la situación en la que se encuentra. Pregunta a la que Luffy responde con una realidad, no con una opinión, que está encadenado. Respuesta que parece que le hace la gracia suficiente a Loki como para comenzar a explicarle que lleva 6 años así y que le gustaría ser libre. Y aunque se considera el más fuerte del BAF, el árbol en el que está encadenado es el árbol del tesoro Adam, el árbol que forma todo el reino de Warland. Y además, las cadenas que le tienen retenido están hechas de kairoseki, por lo tanto se encuentra en un estado mucho más débil del normal, decidiendo Loki en este momento ofrecerle a Luffy un trato, el cual consiste en lo siguiente: si le libera, eliminará completamente una banda pirata rival suya, añadiendo que la llave para liberarle se encuentra en algún lugar de la villa. Sinceramente, este trato que le ha ofrecido Loki a Luffy me ha parecido muy interesante, aunque quizás mejor dicho muy curioso, porque inevitablemente he pensado que en este trato Oda tiene unas segundas intenciones, ya que es evidente que el trato no se va a llevar a cabo, ya no solo porque ahora mismo no tenga mucha pinta de que Luffy vaya a liberar a Loki, sino porque sobre todo es casi imposible creer que Loki tiene la capacidad de derrotar a los piratas de Kurohige, que al fin y al cabo sería la banda pirata rival de Luffy. Pero digo que creo que Oda puede tener una segunda intención poniendo este diálogo en el capítulo, porque puede ser que en el futuro Loki sí que ayude a los Mugiwaras a derrotar a los piratas de Kurohige. Para esto tendrían que cambiar mucho las cosas, porque ahora mismo Loki parece el enemigo del BAF, pero es cierto que Katakuri en Whole Cake parecía uno de los grandes enemigos, y bueno, que narices, fue el gran enemigo del arco, y creo que todos estamos de acuerdo en que no sería una locura creer que ahora mismo podría pelear a favor de Luffy en cierto punto. Por lo tanto, puede ser que con Loki en algún momento ocurra algo similar a esto. La cuestión es que si eso pasa, si realmente es tan fuerte como todo parece indicar, a mí me sorprendería que se hiciese cargo de piratas random, de la banda pirata de Kurohige. Por lo tanto, creo que lo lógico sería que enfrentase a uno de los capitanes de flota de Kurohige. Pero claro, para eso yo entiendo que tendría que convertirse en una cama de los Mugiwaras, y eso ya sí que lo veo bastante más complicado. No quiero ser yo quien abra la campaña de Loki Nakama, pero por una pequeñísima, muy pequeñísima parte
se me ha venido esa idea a la cabeza. Se me pasa un poquito como una posibilidad que quizás, con muy pocas posibilidades de que ocurra ahora mismo, pero quizás ocurra, porque antes que además, si ocurre, podría enfrentar a San Juan Wolf, que al fin y al cabo es como el gigante más grande de todos. Pero no sé, es algo como que de momento me resulta demasiado loco, pero que inevitablemente se me ha venido a la cabeza tras haber leído este trato. Así que veremos qué es lo que Oda tiene guardado para estos personajes y si realmente este diálogo tiene más profundidad de la que puede parecer en un inicio o se queda en algo mucho más simple, en algo que hemos visto ya en este capítulo y en algo que es pues relativamente lógico que Loki diga. Por cierto, una interacción que me ha resultado muy graciosa entre Loki y Luffy es que a la hora de ofrecerle el trato, Loki ha llamado a Luffy Roddy y ha sido Luffy quien la ha corregido diciendo que se llama Luffy. Es decir, ha ocurrido justo lo contrario a lo que suele ocurrir con Luffy, que es Luffy quien equivoca el nombre de otras personas y le tienen que corregir, le tienen que decir cuál es su nombre de verdad para que a partir de ahí Luffy se refiera a ellos por su nombre, que a veces ni siquiera lo hace. Así que ver cómo se lo devuelve otro personaje a Luffy, la verdad es que me ha resultado muy gracioso. Y por último, en relación a esta primera parte del capítulo, toca hablar acerca de Adam, o bueno, en español supongo que tendríamos que referirnos como Adán, el árbol del tesoro del que tanto habíamos escuchado hablar previamente en One Piece, sobre todo porque su madera es la que se usó para crear el Thousand Sunny, y en este capítulo hemos tenido la confirmación de tantas teorías que mencionaban que Adán era el árbol que se encontraba en el BAF, así que gracias a Loki sabemos que eso es cierto. Pero algo aún más interesante en relación a esto, que es algo que yo había sinceramente olvidado por completo, es que no solo existe un árbol llamado Adán en One Piece, sino que existe también un árbol llamado Eva. Ese árbol se encuentra en la Red Line, parece que incrustado en la propia Red Line, y es el que sirve para que llegue el sol a la isla Gyojin. Es decir, es un árbol enorme de más de 10.000 metros que atraviesa por completo la Red Line. Y claro, es muy curioso que exista un árbol llamado Adán y otro árbol llamado Eva y que existan frutas del diablo en One Piece. Así que esto de alguna manera huele a que puede estar relacionado con el origen de las Akuma no Mi. No sé si en este mismo arco sabremos más acerca de ello o si tendremos que esperarnos más porque puede ser que sea en el árbol Eva de donde salen las Akuma no Mi. Pero igualmente es desde luego algo a tener muy, pero muy en cuenta. Por cierto, gracias a Arthur por haberlo comentado, no sé si ahora mismo en Twitter o en su blog, porque yo tenía completamente olvidado lo de Eva. Pero, sin lugar a dudas, que exista un árbol llamado Adam y otro Eva en One Piece, donde las frutas del diablo son tan importantes, no tiene pinta de ser mera casualidad. Continuando con el capítulo, pasamos a ver a Luffy tumbarse en la rodilla de Loki mientras parece reflexionar sobre lo que ha escuchado, sobre el trato que Loki le ha propuesto sin decir ni una sola palabra, pasando Loki a decirle que por supuesto que no está obligado a ayudarle, pero que debería de saber que se encuentran en el punto más bajo del BAF, conocido como el inframundo, lugar al que nadie se atreve a adentrar, lugar al que solo los peores criminales son tirados, lo que además de una prisión lo convierte en una zona de ejecución. Solo hace falta que se adentre un poco en la nieve para encontrar huesos de gigantes y humanos por igual, añadiendo que las montañas en las que se encuentran llevan existiendo decenas de miles de años y en su mitología lo llaman el primer mundo, un lugar en el que el sol es una memoria muerta, principalmente porque las hojas del árbol tapan al propio sol y por lo tanto no hay manera de que se pueda ver desde lo más bajo del BAF.
terminando por decirle Loki a Luffy, al menos de momento, que no sabe cómo ha acabado en este lugar, pero que debería de tener cuidado con las bestias salvajes que sirven como señores de las montañas y llevan siendo sus amigos desde que era niño, que si no actúa como le dice, puede que no se lo tomen muy bien. Momento en el que Luffy pasa a emocionarse al ver estas bestias salvajes y hacerle recordar los 2 años que pasó entrenando con Rayleigh y con animales enormes. Como no calla ni debajo del agua, Loki le dice a Luffy que los humanos que se encuentran cerca de las bestias decidieron luchar contra el BAF y que llevan ropas apestosas para evitar ser comidos por las bestias, aunque es un destino inevitable. A lo que los humanos responden diciendo que eso es muy cruel y llamando jefe a Loki, además de preguntarle quién es Luffy y si pueden robarle. Pregunta qué hacen porque no quieren repetir lo vivido la última vez, quedar inconscientes. Al fin y al cabo, ¿quién se esperaba que el propio Shanks estuviese ahí? Quedando Luffy muy sorprendido por haber escuchado el nombre de Shanks. Sorpresa que comparten los humanos y Loki al ver que Luffy ya se ha hecho amigo de las bestias. Al ver que Luffy continúa preguntando sobre Shanks, a Loki parece ocurrírsele algo y decide referirse a Shanks como pirata cobarde. Decisión que lleva a que Luffy instantáneamente active la cuarta marcha, el Boundman, y busque golpear a Loki con un puñetazo. Puñetazo que Loki esquiva al haber apartado la cabeza a tiempo, causando que parte del árbol sea destruido. Y puñetazo que intimida lo suficiente a Loki como para decirle a Luffy que se detenga, que estaba bromeando. Haciéndole caso Luffy, pero diciéndole que ni se le ocurra volver a bromear con algo como eso. Tras ver a las bestias cagadas por lo que Luffy acaba de hacer, a Loki enfadado por no poder defenderse y jurar que va a matar a Luffy, y a Luffy recomendarle que no le enfade, que como lo vuelva a hacer le va a estampar contra el árbol, vemos cómo todas las partes se tranquilizan y Luffy, con mucha curiosidad, le comienza a preguntar a Loki sobre Shanks, por qué Shanks fue a este lugar, si acaso fue para verle, aunque lo duda, para terminar por preguntar si todavía se encuentra en el BAF. Respondiéndole Loki, para terminar este frente abierto, que no va a recibir respuestas a cambio de nada. Mirad que ya sabíamos que Shanks estuvo hace poco en el BAF, pero ver cómo Luffy se da cuenta de ello, tras en Wano haber intuido que Shanks también estuvo muy cerca por su Haki del Rey, me da la sensación, me hace tener la sensación de que el reencuentro de Luffy y Shanks cada vez está más y más cerca y el propio Luffy es consciente de ello. Es como que le tiene muy cerca, tanto literalmente como metafóricamente. Y eso, Dios, me emociona muchísimo. Habrá que ver si realmente Oda cumple con el reencuentro o va a hacer lo que gran parte del fandom de One Piece cree, que es que Kurohige se va a cargar a Shanks antes de que pueda haber reencuentro entre Luffy y él. Pero bueno, igualmente esa emoción que siente Luffy por encontrarse con Shanks es como que Oda, al menos a mí, consigue transmitírmela muchísimo y me hace tener también como muchísimas ganas de que eso ocurra, y parece que relativamente pronto. Ahora, intentando responder a alguna de las preguntas que Luffy se hace acerca de Shanks, a mí en lo personal sí que no me resultaría tan extraño que sí que estuviese frente a Loki, porque precisamente quería comentarle algo, pero no creo que ese algo pudiese ser muy agradable para Loki. A lo que me refiero es a que sabemos que Shanks estuvo muy cerca de Wano, de cuando usó el Haki del Rey contra Ryokugyu. Y sabemos que en ese momento
vio la recompensa de Luffy actualizada a 3.000 millones, y por lo tanto vio a Luffy en quinta marcha, en su forma de Nika. Y sabiendo cómo Shanks, no sería loco que tuviese conocimiento acerca de Nika, acerca del dios del sol, más aún cuando vimos que justo después de eso es que decidió ir al BAF, donde la leyenda del dios del sol es una muy importante. Así que quizás Shanks fue a hablar con Loki para decirle que muy pronto se iba a encontrar con alguien que realmente tiene el poder del dios del sol, no como él, que se hace llamar dios del sol sin realmente serlo. Así que puede ser que ese reencuentro que tuvo con Shanks no le sentase muy bien a Loki, y quizás se haya referido a Shanks de la manera en la que lo ha hecho por eso. Por cierto, que Shanks y Loki se conozcan puede ser una de las razones para entender por qué la recompensa de Loki es considerada especial por parte del gobierno mundial, ya que cabe la posibilidad de que Loki nunca haya salido del BAF. Lo único que sabemos, algo de fuera del BAF en relación a Loki, es que propuso matrimonio a Lola, pero no sabemos si eso realmente fue fuera del BAF o si Lola visitó el BAF. Fue ahí donde Loki la conoció y fue ahí donde Loki le propuso matrimonio. Así que cabe la posibilidad, como digo, que Loki nunca jamás haya salido del BAF. Por eso es que nunca hemos oído hablar acerca de él por parte del gobierno mundial, y de hecho solo hayamos escuchado su nombre en el arco de Whole Cake precisamente porque tenía un matrimonio arreglado con una de las hijas de Big Mom. Así que si este es el caso, puede ser que la recompensa de Loki sea puesta por Shanks. Es decir, que Shanks, conociendo a Loki, sea consciente del peligro que pueda suponer para el mundo, y en una de las conversaciones que llegó a tener con el gobierno mundial, bueno, con los miembros del Gorosei, más concretamente le hablasen al Gorosei acerca de Loki y les dijese que le deberían de poner esta recompensa, y por eso es que se considera la recompensa de Loki una especial, porque no está puesta por el gobierno mundial como tal por actos que Loki haya cometido en su contra, sino que realmente es una recompensa puesta por una recomendación de un agente exterior al gobierno mundial. Y de hecho, si esto es cierto, puede que Loki sea el personaje del que Shanks quería hablar al gobierno mundial. Pero bueno, esto ya es darle muchísimas vueltas y hablar un poco por hablar, ya que no es que haya muchas más bases. Llegando a la recta final del capítulo, nos movemos por tres frentes abiertos diferentes. En el primero vemos a Road, quien parece que ha sido atacado por un rayo al estar soltando humo, estar huyendo de Garth y de Goldberg por las escaleras por las que han venido. Algo de lo que los Mugiwaras se dan cuenta al notar que las escaleras en las que ellos también se encuentran han empezado a temblar. Y aun viendo que Goldberg tiene el Thousand Sunny y que están persiguiendo a Road, los Mugiwaras deciden no arriesgarse y comienzan a correr para intentar llegar al BAF lo antes posible y ahí sí sentirse seguros. En el segundo frente abierto vemos a Hairudin y Stansen, los dos miembros de los nuevos piratas gigantes guerreros que faltaban por aparecer, encontrarse en el inframundo, al cual han ido para cazar a unas bestias que no se encuentran en ningún otro lugar y cuya carne es deliciosa, para que los Mugiwaras se alegren y se emocionen muchísimo al probarla. Y al no tener nada con lo que transportar al monstruo, vemos como buenos gigantes que son, cargan sobre sus hombros al alce monstruoso y se lo llevan mientras cantan orgullosos de lo que son.
para así pasar al tercer y último frente abierto, en el cual vemos a un muy nervioso Brook haberle cortado el pelo a Robin, nervios que desaparecen cuando todos le dicen que le ha quedado muy bien, incluida la propia Robin. Habiendo decidido Robin cambiarse de peinado a uno más similar al que tenía de niña y antes del time skip por su ansiada reunión con Jaguar Di Saul. Y con este grupo de Mugiwaras junto a los piratas gigantes guerreros finalmente llegando al BAF y con un gigante en el BAF gritando que el Dr. Saul se ha desmayado y no se levanta, es como termina este capítulo. Oda, todos sabemos que te cuesta mucho matar personajes. Por favor, no la líes ahora y que lo de Saul sea un baiteo de mierda. No puede ser que le hayas mantenido vivo en el incidente de Ohara para ahora matarle. Y si le matas, al menos que Robin y él se reúnan y tengan esa reunión bonita, agradable. Luego que quieres crear una escena muy trágica, pues mira, por una parte está bien, porque oye, sería algo muy triste y muy bonito y ver ese tipo de cosas en One Piece, pues te llega la patata, pero por otra parte, estando Robin tan emocionada como está, me gustaría que no sufriese mucho. Así que no la líes, ¿vale? Que sea un baiteo de mierda. Esto de lo de Saul, que sea jaja como una broma, estaba baiteando, no se encuentra tan mal como os quiero hacer creer en este final de capítulo, jaja, y ya está. Lo acepto. Por alguna razón lo haces, lo quieres hacer, por alguna razón quieres meternos esa duda de que Saul vaya a morir cuando hace nada supimos que estaba vivo después de tropecientos años. Pero ya está, no hace falta que vayas más lejos, así que con eso, oye, es suficiente, ¿eh? Fuera de lo de Saul, realmente lo único medio interesante que hay que comentar en relación a esta última parte del capítulo, a estos tres últimos frentes abiertos, es que Stansen y Hairudin estaban hablando acerca de cómo mover la bestia que han capturado. Y Stansen ha comentado que se les complica el asunto porque no tienen algo llamado Painter, que no sabemos muy bien qué es, pero parece que por los kanjis su significado puede ser una piedra de fuego. Y resulta, según he leído también por Arthur, que las piedras de fuego eran unas brújulas que usaban los vikingos. Así que quizás en lugar de ser una herramienta como una especie de trineo que sirve para cargar cosas, realmente es una herramienta que les sirve para llegar más fácil, de manera más sencilla, de manera más directa al lugar al que desean ir, y de igual manera iban a tener que cargar sobre sus hombros la enorme bestia alce que han capturado. Pero bueno, igualmente Oda lo ha marcado como con negrita en el capítulo, así que tiene pinta que esta herramienta puede ser importante para el futuro del arco. Antes de despedirme, quería hablar acerca de una noticia que ha salido hace 4 o 5 horas desde el momento en el que estoy grabando este vídeo. Quizás para cuando lo suba tengamos algo más de información, pero según Manga Plus, el próximo capítulo de One Piece no va a salir esta semana tal y como estaba planeado, sino que va a salir el 1 de diciembre, el primer domingo de diciembre. Por supuesto, esto de manera oficial, filtrado sería un par de días antes, sería a finales de noviembre, lo que quiere decir que ni esta semana ni la semana que viene tendríamos capítulo de One Piece. De momento, la única fuente de esta noticia es Manga Plus. No han hecho ningún tipo de comunicado desde Japón. Por lo tanto, no sé hasta qué punto de veracidad puede tener. Yo creo que puede ser bastante, porque juraría que la última vez en la que Oda se tomó un mes entero de descanso salió antes en Manga Plus que el comunicado en japonés, pero sí que es cierto que cabe la posibilidad de que sea un error. Igualmente, si veis que esta semana no sale capítulo, es por eso, porque por alguna razón que de momento desconocemos, ya que no ha habido comunicado en japonés, ni esta semana ni la semana que viene va a acabar habiendo capítulo de One Piece como parecía.
Habrá que ver si dicen algo, si es porque Oda continúa trabajando en el live action de One Piece, que es la razón por la cual no hubo One Piece las 2 anteriores semanas, o si realmente le ha ocurrido algo o se siente muy cansado o lo que sea. Igualmente, no hace falta ser muy alarmista, creo yo. Mientras no comenten nada, yo creo que es más sano para la comunidad no ser muy alarmista con la salud de Oda, que al fin y al cabo sí que sabemos que durante mucho tiempo no se cuidó, que ha llegado a estar hospitalizado, aunque eso fue hace más de 10 años, que tenemos pausas porque Oda al fin y al cabo también se hace más mayor y le cuesta cada vez más, como es normal, pero igualmente también sabemos que se ha estado cuidando cada vez más y más con recomendaciones de médicos. Por lo tanto, si no se dice nada, yo no especularía de manera como negativa o alarmista hacia la comunidad. Simplemente sabes eso, que si no hay capítulo esta semana, no debería de haberlo tampoco la semana que viene y que tendríamos que esperar oficialmente hasta el domingo 1 de diciembre y filtrado pues un par de días antes. Pues hasta aquí ha ido el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informa al instante cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los debianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!